noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos aquí, a la casa del Señor a través de las redes sociales, así que el Señor les bendiga grandemente. Estamos en esta noche siempre con nuestras actividades, nuestras reuniones de estudio bíblico, y esta noche vamos a continuar, ¿verdad?, con la palabra de Dios, que nos faltó una pequeña parte del libro de Filipenses, y entonces esta noche vamos a concluir con este libro, ¿verdad? Porque en momentos anteriores, la semana pasada se empezó con Colosenses, pero hoy se va a finalizar con el último capítulo de este libro de Filipenses. Así que abran sus Biblias, les invitamos a que tomen la palabra del Señor, que puedan realmente buscar quizás donde apuntar, donde anotar, para aprender un poquito más y sacarle el mejor provecho al estudio bíblico de esta noche. Así que bienvenidos todos los que se van conectando, y vamos entonces a estar orando para que el Señor nos dirija en todo lo que vamos a hacer en esta noche de estudio y oración. Amén. Les invitamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre, por habernos permitido estar una vez más aquí en tu casa para adorar y bendecir tu nombre y para aprender más de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que se están conectando y que van a estar viendo esta transmisión, que tú les bendigas grandemente, Señor, y que tú permitas que tu palabra pueda fluir a través de sus corazones, Señor, y pueda dar fruto en sus vidas, Señor. También por aquellos que están con nosotros de manera presencial, trae a aquellos que todavía no han venido, Señor, y permite que muchos hermanos puedan apersonarse en esta noche también, para que juntos podamos adorarte y aprender de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en todo lo que vamos a hacer, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta noche entonces a través de unos cantos que mi esposo va a tener. Aleluya, qué bendición poder alabar y bendecir al Rey de Reyes y poder honrarle porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero, Dios, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?
vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera Dios, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que tengas que hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos tu nombre porque nos permites alabarte, adorarte con toda libertad, Señor, y exaltar tu bendito nombre porque solo tú mereces honra y gloria, Dios. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos a ti, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno,
damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Eres digno, Señor, y te adoramos en esa noche. Bendecimos su nombre porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Amén. Bendito eres Dios. Qué bueno, qué bendición es poder alabar y bendecir al Rey. Gloria a Dios. Y poder tener el lugar propicio para hacerlo. Y qué mejor lugar que aquí, la casa del Señor. Y bueno, los que están también ahí, gloria a Dios, conectados con nosotros. Es una bendición que usted pueda compartir esta transmisión y poder ser bendecido con la misma. Gloria a Dios. Entonces, y que esta palabra, haciendo el cierre de la carta a los filipenses, que estaba pendiente, Sí. Pueda ser de edificación, de hecho, para su vida espiritualmente y en todas las áreas de su vida. Y es que, hermanos, esta es una de las frases en la Biblia que está dentro de uno de estos textos esenciales que se ha hecho muy conocida, se han popularizado. Este asunto del todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que me fortalece. Pero lo que vamos a analizar conforme a la palabra de Dios, yendo al trasfondo realmente, porque a veces sacamos un texto del contexto para formar un pretexto, ¿verdad? Pero vámonos al contexto de dónde fue expresada esta declaración, porque es una declaración por parte del apóstol Pablo, gloria a Dios, del todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si podemos relacionar que esto es una frase triunfalista que ponía yo ahí en el título, o es una declaración de vida. Hoy en día, hasta no solo los cristianos, a veces mencionan, usted lo oye en emisoras, en el ambiente popular y demás. No, es que yo sé que el reto es muy grande y demás, pero voy adelante. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y normalmente esta frase se enfoca a futuro, hacia metas, sueños, retos, hasta situaciones que se están viviendo. Hay momentos en que uno esto lo ha escuchado hasta de personas no cristianas que de alguna manera se identifican como que creen en algo y pueden entonces expresar. Y esto puede sonar como una frase motivadora, como una frase de empoderamiento, que es otra de los términos, otra de las palabritas modernas de hoy en día, para las personas que se enfocan en alcanzar metas futuras, que tienen retos por delante, o hasta que están pasando por situaciones aún complicadas en su vida, ¿verdad? Y vamos a ver el contexto en que fue dicha esta frase y el significado que realmente tiene. El contexto, de hecho, hermano, se circunscribe a una vivencia particular, muy personal, que expresaba el apóstol Pablo, gloria a Dios, y no lo estaba diciendo como una frase de empoderamiento, de triunfo hacia adelante en su vida, sino más bien como una declaración de vida de lo que ya había vivido, de lo que ya había experimentado, gloria a Dios. Pero aún en medio de eso, en medio de todas las complicaciones, las vicisitudes que le tocó pasar en el ministerio, él pudo experimentar, y por eso lo expresó de esa manera, que con la ayuda del Señor y la fortaleza del Señor, él pudo superar todas las cosas. Y por eso lo podía expresar como un testimonio vivido, sí, como algo personal, no como algo a futuro, ¿verdad? Que allá voy a llegar porque realmente todo lo puedo en el Señor. Y un aspecto esencial, porque normalmente, como le digo, sacamos ese texto de ahí, ¿verdad? Lo arrancamos de ahí, lo decimos solo la frase, pero un aspecto esencial en todo el texto bíblico es varios principios que menciona. Cuando uno todo lo puede en Cristo, uno también se vuelve una persona generosa y desprendida aún en medio de la adversidad. Así que esta frase también tiene que ver con generosidad, también tiene que ver con dar, y lo vamos a ver en el texto. Esta frase también tiene que ver con otro tema importante que el apóstol Pablo menciona para poder decir al final de las experiencias que estaba viviendo que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía,
y es la actitud del contentamiento, que es otra de las cosas otra de las acciones de un buen cristiano, o los frutos de un cristiano, que vamos a estudiar ahí en la palabra del Señor. Y él también mencionó que hay que aprender a vivir en cualquiera sea la situación que le toque a uno. Y eso se aprende. Uno no nace sabiendo cómo enfrentar situaciones difíciles que nos toca vivir en la vida. Sí. Entonces, más que una declaración triunfalista o a futuro, cuando uno dice esa frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque hemos vivido procesos donde hemos reconocido, identificado, hemos visto la mano de Dios y podemos decir, ahora sí, después de haberlo atravesado, puedo decir, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. No hay otro proceso similar a esto, aún hasta puede ser más complicado, que no lo pueda atravesar, porque con Cristo ya superé uno y ya tengo la experiencia vivida para poderlo llevar adelante. Entonces, antes de empezar ahí a leer en Filipenses, que lo vamos a leer primero todo, y Filipenses 4, vamos a Filipenses 4 del 10 al 20 para hacer el cierre de esta carta paulina. Antes de leer, vamos a orar para ponerlo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y fidelidad. Gracias porque nos permite, Jesús, poder tener acceso a tu palabra, porque Dios, este Logos se ha hecho rema para nosotros a través de tu Espíritu, y esta palabra revelada ha ministrado nuestros corazones, nos ha dado, Señor, a conocer a nuestras vidas tu voluntad, y oh Dios, sobre todo lo que ella expresa para el conocimiento nuestro y la aplicación de nuestra vida. Bendícenos en este tiempo de exponer tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nuestra vida, y que aquellos oyentes que en este momento están conectados y los que lo estarán en días siguientes puedan tener, oh Dios, una palabra de bendición que toque sus corazones y les abra los ojos de su entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Vamos a leer, ¿verdad? Para entrarle directamente al texto, cerrando, repito, el libro de Filipenses 4 del 10 al 20. Así que puede buscarlo en su casa y mi esposa lo va a leer para que después veamos verso por verso, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, el significado de cada uno de ellos. Amén. Filipenses 4 del 10 al 20 dice: dádiva de los filipenses, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Son 10 versículos esenciales ahí que presentan, ¿verdad?, una temática muy necesaria, importante para la vida espiritual. Filipenses 4, vamos al 10. Mi esposa ahorita leía, y lo primero que el apóstol Pablo recuerda o toma en cuenta antes de llegar al texto clave, el preámbulo de esto, él le dice a la iglesia de los filipenses, a esa iglesia ubicada ahí en Asia Menor, que se sentía feliz, él se sentía muy motivado por el hecho de que ellos se acordaron, ¿verdad?, de ese cuidado. Ellos revivieron ese cuidado que habían tenido de su persona, gloria a Dios, y que lo que no habían tenido más bien era la oportunidad.
Hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de dar alguna ayuda económica a alguien, de hacérsela llegar, a veces hasta se facilita, ¿verdad? Tenemos los medios, el Simpe Móvil que funciona aquí, transferencia bancaria, el depósito aquí, no sé, hay muchas vías, ¿verdad? Pero en aquel momento, cuando el apóstol Pablo estaba predicando de una ciudad a otra muy lejana, prácticamente saliendo a veces hasta el mismo continente, era muy difícil hacerle llegar una ayuda económica para colaborar. Y esa ayuda económica pudiera tardar días, quizás hasta meses, ¿verdad?, para llegar a sus manos. Y sí, aunque la plata, diría alguien, siempre cae bien, en cualquier momento, hay momentos, valga la redundancia, que urge y que era necesaria. Y sin embargo, él tuvo que esperar en muchos de esos momentos que vamos a mencionar en algunos textos, pero específicamente la iglesia de los filipenses era una iglesia generosa. Era una iglesia que se preocupó, y no solo se preocupó, se ocupó, que fue lo principal, en el cuidado. Porque, hermano, si hay algo clave en la comunidad de creyentes que identifica a una comunidad de creyentes, es que entiende que son llamados a velar por el cuidado de la obra de Dios y de los que también sirven, los que le sirven en la obra del Señor. Uno de los frutos espirituales evidentes de un buen creyente, de hecho, es eso, su generosidad para ese cuidado, para revivir ese cuidado, para la obra de Dios y para los que sirven en ella. Y qué bonito para los que lo hacemos, ¿verdad? Y obviamente uno dice, bueno, pero está hablando en particular, o no, hay muchos que sirven en la obra del Señor, empezando lógicamente por los pastores, que tenemos esa bendición de parte del Señor, esa responsabilidad. Pero qué bonito cuando uno ve dentro del cuerpo de creyentes personas que son atentas, personas que están viendo ahí algún detalle, a ver cómo hacer sentir bien a los demás y sobre todo a los que sirven, ¿verdad? Sobre todo, a veces si hay alguna necesidad, son personas que inmediatamente se apersonan, inmediatamente ven de qué manera pueden ayudar, pueden colaborar con la obra de Dios y con los que sirven en la obra del Señor. Entonces, esta fue la experiencia que primeramente tuvo el apóstol Pablo con los filipenses. En 1 Corintios 9, del 11 al 14, él habla sobre esta no obligación, sino la bendición que había en el hecho de poder honrar a aquellos que sirven al Señor en el Evangelio, ¿eh? ¿Cómo dice? 1 Corintios 9, del 11 al 14. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y sí, las personas que hemos cedido a un llamado a tiempo completo en la obra del Señor, ya y lógicamente los ingresos para las necesidades de nuestras vidas vienen específicamente de la labor que hacemos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Es decir, es una realidad Es. Y por ende es parte, ¿verdad?, de lo que bendice la vida de aquellos que servimos al Señor, algunos a tiempo completo, como es el caso de nosotros los pastores, y otros que puede ser a medio tiempo, parcialmente, y sin embargo merecen también recibir algún gesto de honra, de bendición, como dice la palabra del Señor. También en 2 Corintios 9, del 5 al 7, refiriéndose de hecho al apóstol Pablo a este tema en la iglesia de los Corintios, que era bien conflictiva en todas estas dinámicas, él les habló de un texto que conocemos casi que de memoria, ¿verdad? Y lo mencionamos. A veces la gente cree que solo a la hora de la ofrenda, pero es un tema general. 2 Corintios 9, del 5 al 7, ¿cómo dice la palabra? Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios. Y aquí se mencionan dos palabras que en la Biblia son las que más se repiten. Aun cuando las personas tal vez no les guste el tema,
Normalmente nos gusta saber o entender que una de las palabras más recurrentes a través de toda la palabra es amor. Habla toda la Biblia, ¿verdad? En muchos temas se repite muchas veces la palabra amor, pero otra palabra que se repite muchas veces es dar. Y esto no es un asunto de teología de la prosperidad, ¿verdad? Como lamentablemente ha manipulado textos como estos. Esto es una ley bíblica, es una ley que se cumple, ¿verdad? Para todas las personas que realmente le han creído al Señor. Sí. Cuando uno es generoso con la obra de Dios y con los que sirven en la obra del Señor, es como hacer una siembra, literalmente. Es como sembrar en el reino de Dios. Y por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios que tenían problemas serios en esto, por eso recibía ayuda más bien de otras iglesias, Sí. de otros A lugares. ellos les costaba más. Sí, que más bien fueron un soporte para él en medio de sus necesidades, y él les decía este principio bíblico: el que siembra escasamente, y no se refería necesariamente a sembrar un cultivo, ¿verdad? Estaba hablando del tema económico. Sí. El que siembra escasamente, ¿qué dice? También segará escasamente. También segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también va a recibir generosamente de vuelta. Y a veces uno pensaría, porque hay gente que hasta lo expresa de esa manera: ya, pero qué raro, pastor, porque ya, yo sé que yo no diezmo, yo no ofrendo, cuando hay que colaborar en algo en la iglesia, no soy uno de los que me apunto, el tema de la plata me choca. Sin embargo, a mí parece que me va bien, a mí los negocios me producen, yo tengo recursos siempre, no he visto crisis así tan fatales. Y uno tendría que hacer la pregunta, pero ¿será que eso que está teniendo realmente viene de Dios? ¿Realmente es algo que Dios está bendiciendo como un producto, como un resultado de que uno es generoso para con Dios? Es decir, habría que ver, ¿verdad? Porque obviamente Dios bendice a lo que le hemos hecho parte a Él. Él bendice la vida hasta donde usted le dé lugar para que Él bendiga. Fuera de ahí, Dios respeta todo lo demás. Así es. Si uno, por no hacer partícipe a Dios, porque tiene sus conflictos o lo que sea, con el asunto económico, Dios dice: bueno, listo, eso es suyo, ocúpese usted, y yo, ¿verdad?, lo bendigo si me hace parte. Es parte de. Por eso la exhortación del apóstol Pablo era: cada uno de. Eso tenía que venir ¿de dónde? Del corazón. Como propuso, es una propuesta acá. Y esa propuesta no va a venir porque te convenzan, porque te hagan un buen lavado de cerebro, diría alguien, ¿verdad? Sino, ya, es uno de los valores cristianos esenciales, ¿verdad? El principio de dar. Y por eso hacía la diferencia. No demos con tristeza, tampoco lo hagamos por necesidad, porque ¿a quién ama Dios? Al dador alegre. Dios no dice necesariamente que ama al que da con tristeza ni al que da por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y por amarlo, lógicamente, está la bendición ahí, ¿verdad?, de parte de Él. Gloria a Dios. Dice el versículo 11 ahí, de Filipenses capítulo 4. No lo digo, ahora el apóstol Pablo aclara en asunto de las atenciones que la iglesia de Filipos estaba teniendo con él. No lo digo porque tenga escasez en el momento que se lo estaba comentando, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y aquí uno tuviera que hacerse una pregunta: ¿el contentamiento es algo que se aprende o es una capacidad especial que Dios nos da? ¿Qué piensa? Ya, yo pienso que se aprende, porque ya nadie quiere tener escasez. ¿Ya? Todos queremos tener abundancia, muchas ¿sí? cosas. ¿Será posible que alguien venga donde el pastor o cualquier líder, ore, pastor, yo ocupo que ore por mí, o cualquier líder, para que el Señor me dé espíritu de contentamiento? ¿Será que el Señor puede dar espíritu de contentamiento? ¿O es algo que yo debo aprender? Que ahí no dice espíritu de contentamiento. Por eso. O que me dé contentamiento, ¿no? Es algo que yo es debo algo que uno tiene que cultivar, aprender a es algo cultivar que en la se vida. cultiva. Y el apóstol Pablo, parte del contentamiento que él había aprendido, gloria a Dios, y aclarando cualquiera fuera la situación que estaba viviendo, que ahora vamos a comentar algunas de ellas, él entendía, cuando él decidió contentarse, porque lo tuvo que aprender en la práctica, él entendía dos cosas esenciales.
que es lo mismo que entendemos nosotros cuando tenemos contentamiento. Uno, que lo que estemos viviendo, lo que nos está pasando no es definitivo. Y por eso podemos estar contentos en el Señor. Por eso podemos tener esa tranquilidad. Y segundo, que más que andarme quejando, estoy agradecido con Dios. Porque en medio de cualquier situación, Él está con mi vida. Ese es el asunto. Así es, amén. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8, todavía da una luz hablando de este tema del contentamiento. ¿Qué dice la? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, pues nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gloria a Dios. Es decir, teniendo las cosas básicas necesarias para vivir, ¿qué dice la palabra? Que debemos estar contentos con eso. Y qué difícil es estar contento, ¿eh? Porque que el ser humano se conforme, porque este asunto de tener contentamiento no es sinónimo de mediocridad ni conformismo, ¿eh? Pero ya a veces la gente dice, ay, pero qué rico sería comer pollo, ¿eh? Comer pollo todos los días, porque ya me aburrí del huevo, ¿eh? Ahora, tener lo que produce el huevo, déme pollito. Y usted pasa una semana comiendo pollo, habiendo dicho de antemano que si comiera pollo todo el tiempo sería feliz, y a la semana se aburrió. Señor, y si me dieras carnita, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso en la Biblia? ¿Quién es? Los israelitas. El pueblo de Israel. El Señor le dio maná del cielo, puro maná del cielo, ¿verdad? Comida del mismo cielo. Sí, comida celestial. ¿Y qué pasó? Se aburrieron. Ya acabó el tiempo, por muy rico que sabía, por muy sabroso que era, ya se obstinaron. Y todos somos así también. Señor, no me puede cambiar la dieta. Nos aburrimos de lo ocupamos mismo. la carnita, ocupamos la fibra, ¿verdad? Diría alguien, para poder vivir. Y Dios le envió codornices. Y al cabo del tiempo también se obstinaron, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque y renegaban diciendo, ¿quién nos diera, verdad, lo que teníamos en Egipto? Sí, pasaban la vida los quejándose. puerros, las cebollas, nada que ver. Sí. Si en Egipto no tenían tantas Eran cosas esclavos. tampoco, ¿verdad? Eran esclavos, no era tampoco que comían como reyes ni nada. Pero lamentablemente el ser humano muchas veces es así, ¿verdad? Muchas veces así. Entonces, el contentamiento es algo que se aprende. Y a veces la escuela que ocupamos para aprenderlo son las situaciones difíciles de la vida. Exactamente, las circunstancias. Ahí aprendemos a contentarnos. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, también ahí, capítulo 11, versículos del 24 al 28, mencionaba muchas situaciones reales, no inventadas, no de otra persona, sino muy personales, que le tocó vivir a él, en medio de las cuales tuvo que aprender a contentarse. Y así aprendió lo que es el contentamiento. A ver, vamos a 2 de Corintios 11, del 24 al 28. ¿Cuáles son las situaciones? Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y todavía es un énfasis al final que esa es la preocupación más grande. Sin embargo, si uno lo analiza al frío, se da cuenta de que por lógica, diría uno, sentido común, las cosas anteriores que menciona son mucho más graves, ¿verdad? Y uno diría, si me tocara pasar esa escuela, ministerialmente hablando, que pasó el apóstol Pablo, ¿hasta qué versículo hubiera llegado ahí? Y hubiera permanecido. De los azotes ya. ¿Verdad? Es más, de los azotes no pasa, ¿verdad? De los azotes no pasa. Te dice suave, desde el versículo 24, que me dieron 39 azotes, porque dice son 40 menos 1. Desde que me dieron 39 azotes ahí. Ya tiro la toalla, ya me voy. No, que así va, no, tal vez. esto es muy no, difícil. pero si le estoy sirviendo al Señor, si estoy, ¿cómo es posible que
voy a tener que aguantar esas cosas, ¿cómo es que Dios no me libró de eso? Y sí, pues hay que aprender de ese tipo de situaciones. Hay que aprender. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Dios no me dio una unción de contentamiento, no me la dieron en un vasito ahí, ¿verdad? No fue algo especial que recibí, fue algo que aprendí en la práctica. Aprendí con mis vivencias en la vida. En vez de andarme quejando y alegando por todo, lo que me tocó fue aprender y depender del Señor. Y saber que en el Señor había solución. Y sobre todo en la preocupación más grande que él tenía sobre su vida. ¿Que cuál era? A la de las iglesias. La que vivimos los que servimos en este ministerio. Y ese es el asunto. Y él tenía varias iglesias por las Y cuales él tenía varias iglesias porque él hacía una Era labor obviamente misionera, apostólica, misionera. Ujú. Entonces todavía el peso sobre sus lomos era mucho mayor, ¿verdad? Sí. Ya me imagino, ¿verdad? Las contracturas y todo lo demás que el apóstol Pablo andaba encima y tenía que llevarlo adelante. Sigue el versículo 12 y 13, que es donde está la parte medular de este tema que estamos compartiendo. Sé vivir humildemente, y mire cómo lo dice, ¿verdad? No dice he vivido humildemente, dice sé vivir. ¿Y por qué él podía expresar que ya sabía vivir? Porque lo aprendió. Porque lo aprendió. Aprendió a vivir humildemente. Porque lo aprendió, lo tuvo que En la aprender. escuela de la vida. Sí, lo aprendió en la escuela de la vida, dicen algunos, ¿verdad? Lo tocó aprenderlo. Y sé tener abundancia. Él ponía los dos contrarios. Sé estar escaso, sé estar limitado en los recursos, estar ahí al filo, ¿verdad? En medio de las necesidades, y sé también tener abundancia. ¿Cuál de las dos será más fácil aprenderla? Y ahí, en la escasez, obviamente. Porque es más difícil aprender a seguir siendo fiel en la abundancia, No. ¿verdad? Uno aprende a contentarse más fácil en la abundancia o en la escasez. Es que también el peligro de la abundancia, esto es una falacia, ¿verdad? Es que uno puede acostumbrarse o mal acostumbrarse a eso y olvidarse, ¿verdad? Sí. Hay personas que han vivido etapas bien crudas de necesidad, de situaciones complicadas, de escasez extrema, y de pronto tuvieron, ¿verdad?, una prosperidad repentina y todo lo demás, y cuando ya se acostumbran a vivir en esa opulencia, cuesta mucho que quieran volver a regresar Sí, al estado anterior. por supuesto. Y el contentamiento, lamentablemente uno sabe, hermano, que el ser humano mientras más tiene, más quiere. Entonces a veces los deseos de una persona que vive con limitaciones no son mucho mayores que los deseos de personas que tienen la oportunidad de vivir en abundancia, que tienen más posibilidades, ¿verdad? Tienen más oportunidad. Y ahí es donde uno tiene que cuidarse de lo que la Biblia menciona, que es el amor al dinero. En todo y por todo estoy enseñado. Lo aprendí. A la brava, pero lo aprendí. Así, es decir, fui enseñado así para estar saciado, así que casi que con la panza llena y el ombligo casi afuera, ¿va? Bien llenito, como para tener hambre. Y volvemos al mismo caso. ¿Cómo se aprende a estar contento teniendo hambre? Porque por lo general se nos pasa una horita la comida, la hora de comida, o dos. Usted sabe que el asunto del hambre tiene 3 etapas. Usted le empieza a dar la sensación primero de que tiene esa hambre. Después empieza con un mareo cuando ya, ¿verdad?, pasa un tiempo prudencial que no sacia esa hambre. Y si se sigue demorando y no come, llega a la tercera etapa, que es el desmayo, ¿verdad? Que ya obviamente... Pablo seguro llegó muchas veces a ¿verdad? esas etapas, el pobre. Pablo posiblemente anduvo con mareo más de una vez. Y en medio de y desmayo no aclara también. la Biblia si se desmayó. Pero sí, seguramente. pero sí, él tuvo que aprender a la brava en medio de esas situaciones, a que en algún momento llegaba a predicar, para ponerlo en el contexto, a casas de personas de recursos, a que en algún momento lo recibían personas de plata, y entonces obviamente las condiciones que tenía eran muy buenas, Sí. y comía bien, y dormía bien, y estaba bien. Pero hubo momentos en que ya le tocó pasar la noche bajo un puente, ¿verdad? Le tocó pasar la noche en medio del bosque,
le Sí. tocó Con las hambre. inclemencias del clima, así Con lo dijo frío. arriba, ¿verdad? Ujú. Arriba lo menciona, y en otros episodios de la Biblia él también, cuando estaba Cuando estaba encarcelado, que no encarcelado. menciona aquí, porque también muchas veces estuvo encarcelado, no una sola Sí. vez. Era un presidiario en muchas ocasiones. Y después dice, así para tener abundancia, vuelve a mencionar, como para tener Necesidad. necesidad. Y a eso Los también dos extremos, ¿eh? uno tiene que aprender, a cualquiera de esos dos extremos. Mm. Ese es el asunto. Entonces, ¿y qué complicado es aprender esa parte? La pandemia, por ejemplo, nos obligó a aprender, ¿verdad? Sí. O a desaprender ciertas costumbres, Ujú. aunque sinceramente mucha gente no aprendió nunca, ¿eh? No. Quedó en el camino, ¿eh? Sí, muchas personas nunca aprendieron en esa parte. Es decir, la pandemia nos enseñó que si yo estaba acostumbrado a un cierto nivel de vida, a ciertas facilidades en cuanto a muchas cosas que tenían que ver con la economía, ya, y tuve que tomar decisiones sabias en su momento, decir, bueno, esto ya no, esto no, por un tiempo, ¿ah? Ya, si me daba ciertos gustos, ciertos paseos toda la semana, ahora el paseo quedaba una vez cada 2 meses, ¿verdad? Porque ya la economía no Sí. daba. Pero lamentablemente hay personas que nunca aprendieron a vivir en necesidad. No aprendieron. Y se resignaron, o mejor dicho, se empecinaron en que tenían que tener las mismas cosas de antes, y después les fue peor porque se endeudaron mucho más, tenían situaciones más complicadas, porque no aprendieron. Porque no es un asunto de resignarse, es un asunto de aprender. Ujú. Es un asunto de poder. Sí, yo pienso, Mateo, que el cristiano tiene que aprender, tiene que aprender esas etapas, esos extremos en la vida, porque como cristianos debemos ser entrenados. ¿Sí? Y esto es un entrenamiento para poder enfrentar las situaciones de la vida. Y uno como cristiano debe aprender para poder ayudar a otros, Sí. para poder guiar a otros, y más los siervos de Dios, ¿verdad? Que muchas veces nos toca eso. Nos Sí. toca aprender a la brava, como tú dices, A la brava. y los extremos, para poder después entender a otros y ayudarles, ¿verdad? En sus situaciones en las que estén viviendo. Sí. Y eso nos ayuda a aumentar la fe y a depender más de Dios. Y a tener más dependencia del Señor. Sí, Sí, a veces el Señor tiene que mover un poco el piso, ¿verdad? sí. O mover el palito, la ramita donde estamos ahí, a veces muy agarrados, ¿verdad? Bien fuerte para no soltarnos. Y permite que pasemos procesos difíciles para que a través de esos procesos aprendamos a tener dependencia de Él. Ujú. Que eso es lo que nos lleva a expresar una frase como la que ya vamos a llegar, ¿verdad? Y sí, hermano, se viven esas etapas. Se viven esas etapas. Y uno pudiera hablar de ejemplos de que oyó de fulano, que oyó de mengano, pero no hay nada como cuando nos toca vivirlo a nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Y sí, nosotros en pocas palabras, como familia, como pastores, hemos vivido procesos complicados que ahora uno los cuenta como testimonio y puede reírse y hasta hacer chistes, ¿verdad? Ujú. Puede reírse y vacilar y todo lo demás, pero en el momento, cuando En se el vivieron, momento de la situación, uno vaya no eran en graciosos. el ojo de la tormenta, ¿ves? Sí, no eran bonitos, ni era para reírse, ni nada, ¿verdad? No. Y ese es el asunto, de haber logrado alcanzar una estabilidad económica, tener en la iglesia carro del año, ¿verdad? Que fuimos a buscar a la agencia, una casa nueva que se logró allá donde estábamos de misionero en otro país, en Honduras, y de pronto, de la noche a la mañana, vernos en la Puritica calle, Ujú. por situaciones que, bueno, ahora no vienen al caso, que nada tenía que ver con nosotros, por lo menos no directamente, Sí. y emprender un viaje de inseguridad, ¿verdad? Para empezar de nuevo, Sí. Dependiendo 100% de Dios. completamente dependiendo del Señor, con hijos pequeños, con todos esos chunches nuestros ahí, a retorteros, diría alguien, y todo lo demás, ya ahí fue muy complicado, Fue muy duro, sí. fue muy duro. Y después llegar el año y resto que vivimos de vuelta en Liberia, ahí que fue una bendición que el Señor permitió con personas generosas, y tener que sentarnos y decir, bueno, no hay cable, no hay internet, No hay tele, no hay no nada. hay tele, y no hay carro, de nuevo No hay una carro. bicicleta, ¿verdad? Como en los viejos tiempos allá, de cuando uno era un chiquillo y andaba para arriba y para abajo en pura bicicleta. Ujú. ¿Y qué hubo que hacer? Bueno, esa es la realidad.
dura, cruda, complicada, y no fue un día, fue un año y resto, casi 2, ¿verdad? Sí. Que nos tocó pasar esa transición, y Dios estuvo con nosotros. Sí, así es. Y es lo que el apóstol Pablo pudo llegar a expresar. Después de haber vivido todos esos procesos en carne propia, ahora puedo decir todo. Todo lo puedo en Es Cristo. decir, no hay nada que yo no pueda lograr en Cristo o pasar en Cristo, superar en Cristo, que Él me fortalece en medio de cualquier situación. Es Él el que nos da esas nuevas fuerzas, el que revitaliza nuestras vidas, ¿verdad? No hay duda que es el Señor quien lo hace. Así es. Entonces Él tenía la fuerza moral, la vivencia personal para poder expresar, ya sé que esto es una realidad. Ya sé, es decir, no es solo porque me lo contaron, no es solo porque alguien me lo dijo por allá, lo leí en tal lado y me sonó bonito. No, yo lo viví. Y por haberlo vivido, ahora puedo expresarlo realmente. Amén. Es como hace días que tuvimos aquí la hermana Jenny, ¿verdad? Dando testimonio. Después de meses, casi un año que ella vivió ese proceso, aquí fuimos muy respetuosos, ¿verdad? No decir, Sí. porque no sabíamos, ¿verdad? Por Si ella respeto estaba. a ella. Y ella tuvo la valentía de sentarse y ya comentar y llegar a decir que ha vivido un proceso de cáncer y que tuvo que vivir todas las quimios, todas las cosas, y que lo ha superado y lo complicado que fue, y poder entender en medio de eso que el Señor estuvo con ella y la ayudó. Eso es poder decir, todo lo puedo en Cristo. Ahora sí lo puedo decir, Exactamente. porque ya lo viví, Ujú. porque ya lo experimenté. No es una frase a futuro, es una frase de vida. De presente. Es algo de presente, algo que yo he vivido o que estoy viviendo, que estás atravesando en este momento. Isaías 40, 29 al 31, hay una promesa que el Señor da para cuando se viven esas etapas. ¿Cuál es? Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y eso es lo que hace el Señor. No dice, yo Así los es. libro, yo hago que desaparezca el problema mágicamente, las situaciones que tiene. No, Él da nuevas fuerzas para poderse levantar en medio de las situaciones difíciles. Así es. Versículos, estamos nuevamente, Filipenses 4, de 14 y 15. 14, 15 y 16. Sin embargo, dice la palabra, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Cuando hablo específicamente de eso, ¿a qué se refiere? Le mandaron una cartica de aliento, le dijeron, ay, ¿cómo va? Un mensajito de WhatsApp, no, porque no había, ¿no? ¿A qué se refería? ¿En qué consistía esa participación a la que él le agradecía a la iglesia en medio de la situación complicada que estuvo viviendo? Bien, la generosidad de ellos En que la le generosidad. compartieron y le ayudaron en medio de su situación En la difícil. ayuda económica generosa La ayuda económica que le dieron. que Los ellos filipenses. siempre estuvieron pendientes para poderle dar en medio de las situaciones difíciles, en medio de los retos del ministerio. Una donación, diría alguien, pero más que una donación era ofrenda, porque donación tiene otra connotación, ¿eh? Y dice la palabra, y sabéis también vosotros, Filipenses 4:15, o filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo a veces, normalmente hablaba sin pelos en la lengua, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Imagínense, tantas iglesias, ninguno le- Tantas iglesias que nadie le sembró, ayudó, solo tantos los lugares, filipenses. lamentablemente todos se hicieron devotos, diría alguien, de la Virgen del Codo, ¿verdad? Caminaban así, no soltaban nada, no ayudaban, no colaboraban, pero aún a Tesalónica, que está bien largo de ahí, me enviaste no solo una vez, Varias veces. dice, una y otra vez para mis necesidades, porque ellos estaban pendientes de poder colaborar con el siervo del Señor. Y es que era así, hermano, la obra misionera que hizo el apóstol Pablo se sostuvo producto a estas iglesias generosas, a estas iglesias que estuvieron pendientes, porque el creyente que realmente todo lo puede en Cristo, todo lo puede en el Señor, da y comparte con toda su fuerza de lo mejor que ellos tienen para Dios y para su obra.
no retiene, comparte. Y aún comparte hasta en medio de sus necesidades. El apóstol Pablo aquí menciona a la iglesia de Macedonia. Y cuando hablamos de 2 Corintios 8, el 1 al 4, 2 de Corintios. ahí tenemos un ejemplo de esas iglesias de Macedonia que él mencionó. ¿Dónde está? Ya. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Sí, la iglesia de Macedonia le parece pobre, ¿no? La iglesia de Macedonia, cuando se dio la situación, por No ejemplo, era en como los Jerusalén, en la filipenses. iglesia de Jerusalén, Mm, eran iglesias de bajos recursos. sí. No eran personas de un gran nivel económico, ¿verdad? Y social. Y aún así, dice que aún pasando no una tribulación, sino grande prueba de tribulación. Eso, bueno, bíblicamente ahí a nivel de historia, muchos de ellos andaban mendigando en las calles. Muchos de ellos, se comenta ahí el comentario bíblico, de que vivían en situaciones de pobreza extrema. ¿Por qué? Porque los despreciaban, no les daban trabajo, eran Ser personas cristianos. que no los tomaban en cuenta, eran como renegados de la sociedad, entonces los ponían en un segundo plano. Y aún en medio de esas limitaciones extremas, porque el apóstol Pablo dice profunda pobreza. Y Si mendigar lo es traemos al término nuestro profunda aquí de pobreza. Costa Rica, es pobreza extrema, que ya sabemos qué significa aquí, pobreza extrema. Sin embargo, ellos abundaron con gozo. Es decir, no solo, bueno, es el poquito aquí con todo el sacrificio, no. Ellos dieron más allá. Oye, como que parece que Dios les dio para que dieran. Sí. En Dice su que pobreza. abundaron en riqueza de su generosidad, y no solo conforme a su fuerza, sino aún más allá de su fuerza. Y tal vez los apóstoles ahí le decían, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, no, pero ustedes ocupan, ustedes necesitan, mejor no. Dice que ellos les pedían con muchos ruegos, le insistían que le concedieran algo que la mayoría hoy en día, lamentablemente, hasta los mismos cristianos no entienden, que el darle a Dios es un privilegio más que una obligación. Así es. Hay gente que lo ve como una imposición, hay personas que creen que darle al Señor y a la obra de Dios es algo que te tienen que convencer para hacerlo, que es algo que la gente se aprovecha y busca un montón de criterios. Y esta gente miserable, porque no tenía, ¿verdad?, que vivía en miseria, no miserable, sino que vivía en miseria, ese es el término, pedían, rogaban, porque ellos entendían que el darle a Dios, a su obra y a los que sirven en la obra, era un privilegio. Era un privilegio, porque participaban del servicio de la obra de Dios. Como la viuda pobre. Como la viuda, cuando ejemplo. estaba Jesús, ¿verdad? Sí, ejemplo. Que dio todo lo que tenía Sí. al templo, a la obra de Dios. Y el Señor, el episodio bíblico nos da la idea de que Él estaba ahí afuera del templo, ¿verdad?, guachando, dicen los chiquillos, ¿verdad?, viendo ahí todos los que venían a traer las ofrendas al templo. Y posiblemente venía gente, por lógica, con jarrones de oro, venía con posesiones caras, ¿verdad?, con cosas conforme a sus posibilidades. Y aquella señora muy insignificante, que era una viuda, que por ende, ¿verdad?, culturalmente la viuda era alguien que no tenía mucho, Estaba desamparada. quedaban desamparadas, quedaban Sí. ¿verdad?, desprotegidas en la sociedad del pueblo de Israel. Y entonces ella llegó y dio ya hay un par de moneditas ahí. Y Jesús, que estaba mirando y sabía las intenciones del corazón, les dijo a los presentes, ella dio más que todos los demás. Y obviamente me imagino que hay un cobrador de impuestos como Mateo, ¿verdad?, un ladrón como Judas que manipulaba la plata. Tal vez de una vez hicieron números, Señor, pero ¿cómo? Si el de adelante echó un jarrón que vale 100,000 veces más que lo que puso ella. Pero ¿cuál era el argumento de Jesús? ¿Qué le dijo? Ella ha dado mucho más. Ella dio mucho Porque más. ella dio todo lo que tenía. Ella puso todo. Ella se despojó de todo para entregarlo al Señor. Sí. Y los de adelante lo que daban era lo que les sobraba. Sí. Y es lo que pasa muchas veces cuando se trata de darle al Señor.
Y a veces hay gente que dice, yo todo lo puedo en Cristo, aquí y allá, pero más agarrado, ¿verdad? Con Dios, con su obra. Sí, porque a veces lo dicen de manera egoísta. ¿Sí? Yo lo puedo, yo puedo. Y es que y ese versículo no refleja ese versículo no tiene nada de un egocentrismo. contexto egoísta ni ¿No? nada, ¿no? Por Al eso, contrario. por eso es el tema en sí, hermanos, para que tengamos claridad, porque a veces mal usamos, o muchas veces mal usamos esta frase que fue dicha por el apóstol Pablo con toda la fuerza, ¿verdad?, moral a su favor para expresarla. Era vivencia, era despojarse de sí mismo, era contentamiento, era aprender a ser generoso y entender que es un privilegio poder honrar a Dios, a su obra y a los que sirven al Señor en la obra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Sigue diciendo, y el apóstol Pablo ve que es el tema recurrente ahí en Filipenses 4, 17 y 18. No es que busque dádivas o regalos, que es el significado, sino que, aquí hay otra cosa, los de Macedonia entendieron que darle a Dios, aún en medio de la escasez, era un privilegio. Y ahora el apóstol Pablo recuerda otra bendición espiritual que representa el dar, con liberalidad, con generosidad. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante. ¿Y qué fue lo que le enviaron? Mirra. Perfumes. Perfume, sacrificio acepto. Le mandaron una oveja muerta, ¿verdad? O un cabrito o alguna allá donde estaba él, agradable a Dios. No. Es que cuando nosotros aprendemos, aún en medio de la adversidad, a ser desprendidos, a tener contentamiento y poder compartir con los demás libremente, aún con nuestras limitaciones, y sobre todo a darle a Dios de lo mejor de nuestra vida, y eso incluye lo económico, con toda liberalidad, y a los que sirven al Señor honrarles también, uno adquiere fruto a nuestra cuenta. Sí. En otras palabras, uno gana puntos delante de Dios. Eso se anota. Hace tesoros en el cielo. Y muchas veces lo decimos cuando uno motiva a la gente a dar. No es que estamos comprando el favor de Dios, porque es imposible hacerlo. No. Pero hermanos, estamos haciendo tesoros en los cielos. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y cuando honras a Dios, cuando honran la obra de Dios, cuando honras a los que sirven a Dios en la obra del Señor, uno es recompensado por eso. Así es, viene de vuelta. Uno es bendecido por eso. A uno también la bendición. Y muchas veces la gente no lo entiende de esa manera. No es un asunto de manipulación, es un asunto de realidad. La Biblia lo dice. En Mateo 10:41, el mismo Jesús lo expresó de esa manera. Y eso venía desde el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Mateo 10:41? El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Amén. ¿Y de qué se habla de recibir? De poder abrir su vida, de poder atender, de poder honrar, de poder apoyarle, bendecir. Y independientemente del asunto aquí del don de profeta y de justo, está hablando de personas que sirven al Señor. Personas que sirven, sí. Personas que son instrumentos de Dios. Señor. Si usted recibe, si usted honra, si usted realmente es una persona atenta a aquellos que servimos, porque tengo que incluirnos, ¿verdad? Tenemos que incluirnos en la obra del Señor, como lo hemos vivido nosotros acá, gracias a Dios en todos estos años. Hay gente, tenemos ovejas muy generosas, tenemos ovejas que nos han bendecido muchísimo a través de estos años y siempre están pendientes, siempre están ahí viendo, ¿verdad? Con detalles y con cosas, y son bendecidos por hacerlo. Amén, así es. No lo hacen para ganarse un privilegio, ni lo hacen para darle ningún cargo, ni nada. Lo hacen porque son generosos, porque han aprendido estos principios bíblicos y saben que eso da fruto a su cuenta. Así es. Mucho fruto. 2 Corintios 9:8 y después 10 al 12 es el texto que terminaba del de 2 Corintios 9:7, que es el más conocido. ¿Qué dice? A ver. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad,
la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Gloria a Dios. Ujú. Todos los beneficios que trae el asunto del dar, ¿no? Sí, muchos beneficios. El asunto de poder Es una honrar. manera de agradecerle a Dios, Sí. acciones de gracias. Y uno dice, no, pero ¿por qué tengo que dar? Si soy yo el que trabajo, soy yo el que produzco, es a mí el que me pagan, soy yo el que me esfuerzo. La palabra dice, Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Uno puede ser muy bueno en agricultura, si Dios decide no bendecir el fruto de lo que estás haciendo, Sí. sencillamente, por muy bueno que sea, por mucho que le prepare, listo. Ese es el asunto que a veces no entendemos. Las bendiciones de Dios vienen y uno tiene que aprender a ser generoso, a ser liberal, que es lo que nos hace vivir en abundancia. Esto trae acción de gracia, dice el versículo, lógicamente cuando suple la necesidad de otras personas y sobre todo los que sirven a Dios, y suple de hecho esas necesidades que a veces faltan. Porque hay ese concepto muchas veces de que las personas que sirven a Dios, sobre todo los que estamos en ministerio a tiempo completo, ya no tienen necesidad de nada, ¿verdad? A veces hay un criterio como que ya Dios, seguro Dios algo busca la manera, sí, Dios siempre busca la manera, Y a través de las personas. Es pero la ¿cómo lo manera hace? que A busca. través obviamente de las personas Sí, a través de las que se personas. disponen y que son generosos. Y así es. pasa, hermanos. Gloria a Dios, no solo para, repito, los que estamos como nosotros a tiempo completo, sino a muchos servidores fieles de nuestra iglesia y de toda casa de Dios a nivel mundial, personas que han dedicado su vida al servicio del Señor. Amén. Y cerramos con los versículos 19 y 20, que el apóstol Pablo vuelve a hacer énfasis en esto de poder. Y qué curioso, porque la mayoría del texto, por eso decía, más que una frase triunfalista de empoderamiento, se trataba de dar. Sí, así es. Ujú. No Y a es ver- una frase egoísta. ¿Sí? No es una frase egoísta, no es una frase que es mío, soy yo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo que me proponga lo voy a lograr. Yo todo lo que diga que voy a hacer, lo voy a hacer. Porque No. y yo, ¿verdad? Sí, no. Y equivocamos el rumbo de un absoluto en la palabra de Dios cuando se trata más de dar que de mí mismo, ¿eh? Así es. Ese es el asunto. Dice el versículo 19 y 20 de Filipenses 4, mi Dios pues suplirá lo que nos falta Todo lo que os falta. conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Ya venía Amén. hablando de que lo que los creyentes le dan al Señor abunda su cuenta, sube a la presencia de Dios en olor fragante, en sacrificio vivo, ¿verdad? Hace tesoros en los cielos. Lógicamente es un efecto secundario. Y ahora te cierra diciendo este texto el apóstol Pablo, otro absoluto en la Biblia, que ¿cuál es? Que Dios suplirá, Todo lo que nos falta. ¿cuánto? Todo. Todo lo que nos falta. A veces nos hacemos idea, lógicamente en nuestro entendimiento, que hay ciertas cosas que nos faltan. Pero si Dios nos la ha dado, es que posiblemente no hace tanta falta como uno cree, ¿verdad? O quizás Pero- no es el tiempo. O no es el Para tiempo suplirlo. necesariamente de recibirlo. Sí, Entonces, Dios sabe cuándo da las cosas. sí, así es. El Señor sabe. Gloria a Dios. Y hermano, el creyente que todo lo puede en Cristo, sabe que por dar al Señor uno no se empobrece, pues Dios mismo suplirá para todas sus necesidades. ¿Desde cuál depósito? Desde el depósito celestial. ¿De dónde dice que viene la bendición? Conforme a sus riquezas en En gloria. gloria. Ujú. Es decir, no tiene que ver con un banco, si quebró o no, si está bueno o no. Porque de hecho, de donde esté nuestro tesoro, es de donde va a venir la provisión. Jesucristo lo enseñó en Mateo 6, del 19 al 21. ¿Qué dice? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y ahí está el problema. ¿Dónde está puesto mi corazón? A lo que yo considero un tesoro, lo que yo considero lo más valioso de mi vida, a eso le voy a dar todo lo mejor de mí. Atención, cuidado, tiempo, hasta recursos.
Sí. a lo que yo considero que es un tesoro. Si hay alguien que tiene, por ejemplo, como el Señor enseñaba en su palabra también, si hay alguien que adquiere hoy en día, como veíamos ahora en los funerales, las despedidas de la monarquía, ¿verdad? Allá cuando murió la reina y demás, no creo que alguno de estos herederos que tenga uno de esos diamantes o coronas requete mega caras, ¿verdad? En esta tierra, ya, y la ponga ahí arriba del tele, arriba en la sala de su casa, ¿verdad? Ya, y se me olvidó la coronita hoy, ¿verdad? La dejé por ahí tirada. No creo, ¿verdad? No, jamás. No creo. Es La decir, guardan en una urna ahí. tiene bien una cuidadita urna, ahí. tiene todo un sistema de seguridad, tiene posiblemente gente velando y pagó un montón de plata para tenerlo en qué, en una bóveda segura, porque Sí. es algo muy valioso. Sí. Y eso es lo que el Señor les decía. Donde esté lo que consideramos más valioso en nuestra vida, ahí va a estar nuestro corazón. Si mi corazón está en el asunto de lo que tengo, lo que poseo, y por eso lo retengo y no lo suelto, ahí está mi corazón. No en balde la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Y todavía el Señor le da una explicación más concreta, porque con esta vamos a terminar, en Lucas 12, del 15 al 21, y lo leemos en traducción al lenguaje actual, porque lo dice bien claro. Leo. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Y yo mencionaba que era del 15 al 21, porque ahí todos los textos del medio era el que no toma en cuenta, porque es muy largo, era el ejemplo de aquel rico, ¿verdad? Que ya y le fue muy bien en los negocios, llenó el granero hasta arriba, y en vez de decir, bueno, ya y no sé, hagamos otro granero, empecemos a repartir, a bendecir a otros, porque de por sí tengo bastante, la idea que fue, voy a derribar lo que tengo, hacerlo mucho más grande para llenarlo hasta arriba, y después, dicen aquí una frase que puede sonar muy feo, pero es normal, de atirársela rico, ¿verdad? A uno echarse panza arriba y nada más dedicarse a disfrutar del fruto del esfuerzo, porque ya tengo la vida asegurada. ¿Y qué le dijo el Señor en ese texto? Necio. Que era un necio. Esta noche viene a visitarte la pelona con todo el asadón en la mano, y todo lo que atesoraste, ¿De quién va a ser? ¿de quién va a ser? ¿Quién lo va a disfrutar? Seguro ni siquiera es herencia, ni Posiblemente, nada. ¿verdad? Por lo amargado que era y lo agarrado, no tenía ni familia a quien heredar, ¿verdad? Seguramente. O nadie cerca, o después iban a pelear por esa herencia todos los que a su alrededor estaban. Y por eso el Señor les dijo, terminó esta parábola diciendo, así le pasa a todos los que amontonan riquezas, ¿para qué? Para sí mismos. Se creen muy ricos, No son que ricos tienen la para vida con el resuelta, Señor. pero delante de Dios son pobres. Pobres. Ese es el problema. La riqueza espiritual delante de Dios está ¿en qué? En el ser generosos, está en el poder vivir una vida con contentamiento, y la verdadera riqueza también está en el que, a pesar de que nos toque vivir situaciones difíciles, complicadas, como todos vamos a vivir en algún momento, poder saber, entender y reconocer que Cristo está con nosotros ahí también, y que lo podemos superar, que todo lo puedo en Él, que es el que me da esa fortaleza para salir del momento crudo, difícil que me esté tocando vivir. Sí, Él está, Él me acompaña, Él no se tiró del barco y me dejó solo, y Él está ahí. No vamos a ser más felices, y nuestra vida va a ser mucho mejor, como dijo el Señor en ese texto, por ser dueño de muchas cosas. sí, ¿no? Las cosas no nos dan la felicidad. La historia Cosas ha materiales. demostrado, y no solo la pasada, hoy en la actualidad, de que personas que están requete mega podridas en plata, en recursos que uno ni soñaría esa cantidad de cero en la cabeza, tener, ya, y se quitan la vida. Viven de una relación a otra, nada les funciona, y pueden dar una apariencia de fama y felicidad en público, pero muchos lamentablemente son unos miserables, y en lo privado es donde lo reconocen, y sus acciones lo demuestran, y sus decisiones también. Entonces, la gran pregunta, hermano, en esta noche, terminando ya a buen tiempo nuestro tema, ¿usted es un creyente generoso y comprometido en dar a Dios, a su obra y a los que le sirven en ella, aprendiendo y tomando el ejemplo
de esta iglesia de Filipenses, que aún en sus situaciones y escasez, como los de Macedonia, compartían al Señor, podían dar con liberalidad para el Señor, para su obra y para los que le sirven. Realmente tu vida ha crecido, ha madurado en esta área del contentamiento, que no es algo que alguien puede orar por ti y ministrarlo a que el Señor te lo dé, ¿verdad? No es un don espiritual, No. así que te lo pongan en la cabeza ahí por alguien que ore. Has aprendido a vivir equilibrado y confiado en cualquier situación que te toque vivir, esperando en el Señor para poder decir al final, cuando termine ese proceso en tu vida, hoy sé en carne propia, por experiencia propia, valga la redundancia, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O cuando estamos viviendo momentos difíciles, lo único que hago es quejarme, renegar, hasta llegar a pensar que hasta Dios ni siquiera está ahí, ¿verdad? Que me dejó botado y por eso las cosas no salen como espero. Sí, así es. Entonces, aprendamos a sacar aún de las cosas que consideramos malas, difíciles, complicadas, lo bueno que el Señor está operando en nuestra vida. Amén. Amén. El provecho, el fruto que va a salir de ahí. Y poder decir al final, ahora sí, Todo lo puedo en por Cristo. haberlo vivido, por haberlo experimentado, por haberlo superado, mi vida puede decir con toda certeza que ¿qué? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que me fortalece. Amén. Lo puedo decir. No necesito decirlo para que eso me ayude, me empodere o me dé seguridad para el futuro. No, ya tengo seguridad en el presente, porque ya lo viví, porque ya lo he experimentado. Y lo puedo decir con toda la fuerza moral de una vida que ha experimentado esa mano de Dios en todo momento. Amén. Así que, hermano, vamos a orar y esperamos que el cierre de este tema de Filipenses que hicimos hoy puede haber sido de mucha, o será de gran bendición para los que van a ver después, gloria a Dios, la transmisión, y que pueda ser para ustedes, ¿verdad?, de mucho provecho para aplicarlo en sus vidas espirituales. Así que mi esposa ahora va a orar. Tenemos personas aquí conectadas desde aquí. Tienes que ir tocando y bajando aquí para verlos de arriba. Tenemos personas de acá y tenemos personas desde largo que están conectadas. Tenemos a alguien desde Cuba ahí, Niurka. Y entonces es una bendición, ¿verdad?, que puedan compartir con nosotros y los que estarán conectados después de este tiempo. Así que mi esposa va a orar a nivel general por cada uno de los que está ahí, por las necesidades que hemos mantenido ahí en el trono de la gracia del Señor, sabiendo que el Señor es bueno y que tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios, nos fortalece en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Quita de primera, Margarita. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, aprender una vez más de tu palabra y recordar, Señor, este versículo bíblico tan conocido, Señor, pero muchas veces mal interpretado. Pero gracias porque esta noche nos has dado nueva luz acerca de este pasaje, Señor, y nos has enseñado que lo más importante es darte a ti con todo nuestro corazón, pasar procesos en nuestra vida, Señor, que muchas veces son difíciles, y que todos estos procesos, todas estas situaciones, Señor, nos enseñen a aprender, a ser generosos, a ayudar a otros aún en medio de la escasez, y a poder estar seguros en nuestra vida de que todo lo podemos en ti, porque tú nos fortaleces, Señor. Gracias por esta noche y gracias por cada uno de los hermanos que se han conectado, Señor, con nosotros y han visto esta transmisión, y gracias también por aquellos que la verán más adelante, porque sabemos, Señor, que muchas personas luego la verán, y te doy gracias por ellos y por la palabra que también, Señor, va a ser dada a estos hermanos, Señor. Bendecimos a aquellos que en este momento se conectan con nosotros. Bendecimos la vida de Margeris Villegas. Gracias por la hermana nuestra, Señor, de nuestra iglesia, esta sierva tuya. Bendícela, síguela usando para tu obra también. Bendice su vida, la vida de su esposo. Sé con su salud, sé con sus necesidades, Señor. Tú conoces todo lo que ella necesita y su esposo también. Y permite que ellos puedan, Señor, cada día confiar en ti y esperar en ti, Señor. Y saber de que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestra ayuda,
que tú eres nuestro sanador, Señor. Bendícela y sigue usándola en tu obra y dale esa fe para poder seguir adelante, Señor. Te damos gracias por Ana Gret Méndez Hidalgo, Señor, que también está conectada. Padre, bendícela grandemente. Esta hija tuya, esta sierva tuya, Señor, que tú usas también para tu obra, que es parte de los servidores de nuestra iglesia. Te pido que tú la sigas bendiciendo. Tú sabes que sus niños, sus bebés están enfermos. Dios, te pedimos que tú traigas sanidad completamente sobre la vida de ellos, que tú quites todo virus, toda gripe, Señor, toda situación de malestar, de enfermedad que pueda estarles afectando. Y en este momento, Señor, te pedimos que tú traigas, Señor, esa sanidad divina sobre la vida de estos pequeños, Señor, que tú bendigas a Ana Gret, bendigas a Michael y bendigas cada día sus vidas y les ayudes a seguir sirviéndote, Señor, y a ver tu mano obrando en cada uno de los procesos de vida que les ha tocado vivir, Señor. También por Luis Ángel Zúñiga, Señor, nuestro hermano don Luis, Padre, que es parte también de nuestra iglesia, lo bendecimos. También a su esposa, doña Ena, Señor, te pido que tú le sigas ayudando a salir adelante también, Señor, en cada área de su vida, que tú seas con su salud, que tú seas con sus trabajos, que tú seas, Señor, con sus necesidades. Tú conoces todo lo que ellos necesitan y que tú les suplas siempre en todo, Señor, y abundantemente, Señor. Y que tú también les ayudes para que puedan ser generosos con otros, Señor, para que puedan ver tu gloria, Padre, en cada área. Bendícelos como siervos tuyos también en su ministerio y en todo lo que ellos hacen para ti, Señor. También bendecimos ayer a Chacón Carvajal, Señor, que también ha visto este video, lo está viendo. Te pido que tú le bendigas grandemente. Tú bendigas a su familia, a su esposa, a sus hijos, Señor, que tú bendigas su trabajo, su ministerio, Padre, que tú has puesto en sus manos, que tú también le ayudes a él a confiar en ti, Señor, y a saber de que tú tienes, Señor, el control de todo en su vida y la vida de su familia, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Por Niurka Morejón, que también ha visto este video, Señor, que ella es una hermana en Cristo, pero es lejana de Señor, de Cuba. Te pido que tú la bendigas grandemente también, Señor, y a su esposo, Padre Santo, y que tú les ayudes también en su vida, en su ministerio, con su familia, Señor, y que tú les bendigas, les suplas siempre sus necesidades y que ellos puedan ver tu mano obrando también en cada aspecto de su vida, en cada momento de su vida, Padre. Te damos gracias por ellos, Señor, guárdalos siempre. Por Juanita Murillo, Señor, Padre, bendecimos su vida, esta hermana tuya, esta sierva tuya, Señor. Tú conoces sus necesidades, sus malestares, sus situaciones por las que está pasando. Ayúdala, Señor, a confiar en ti, ayúdala a seguir adelante, Señor. Mira los procesos que le ha tocado vivir, que le están tocando vivir. Ayúdala para que ella pueda honrarte a ti, para que ella pueda tener contentamiento, pero que también ella pueda, Señor, darte gracias aún en medio de las situaciones difíciles y poder decir: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Que ella pueda tener este versículo como lema en su vida, sabiendo de que tú la fortaleces aún en medio de las situaciones difíciles. Señor, bendice a su esposo Oscar también y toma el control de las situaciones de papeles de su vida, de toda esta situación que ellos han tenido que pasar. Ayúdales para que ellos muy pronto puedan reunirse, Señor, y puedan estar juntos otra vez, Señor, en el nombre de Jesús. También bendecimos a doña Miriam Celaya, también parte de nuestra iglesia, que tú la bendigas, que tú la guardes, que sea sobrando en sus necesidades, en sus proyectos, Señor, en ese proyecto que ella tiene de su casa. Ayúdale, Señor, ábrele puertas y súplele también recursos para ella poder llegar a tener su casa nueva, Señor, y todo lo que ella desea en su corazón. Ayúdala, bendícela y síguela usando también como sierva tuya en el nombre de Jesús. Bendice a su familia, a sus nietos, a sus hijos, y que también, Señor, tu bendición les alcance a ellos y que ellos puedan buscarte y acercarse a ti cada día, Señor. Por Scarlett Sequeira también, Señor, la bendecimos en el nombre de Jesús. A su esposo, a sus hijos, Señor, bendecimos su trabajo, su vida espiritual, su ministerio. Ayúdala en cada área de su vida y que ella también pueda ver en los procesos que le toquen vivir, en poder decir este versículo y hacerlo parte de su vivencia, Señor, y de su vida personal, en el nombre de Jesús. Por Pamela Quesada Aragón, te damos gracias por ella, por su vida, por su familia,
su esposo, su hija, Señor. Ayúdales también a ellos a seguir adelante, confiando en ti, sirviéndote, Señor, y que tú, Señor, tomes el control de cada aspecto de su vida y de cada proceso que tú también permitas que ellos tengan que vivir para poder acercarse más a ti y para poder conocerte más, Señor. Te damos gracias por ellos, por Laura Córdoba también, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque ella también ha sido parte de nuestra vida, de nuestra familia espiritual. Y te pido que tú la bendigas grandemente, Señor, en cada área de su vida, Señor. Que tu mano poderosa se siga mostrando en ella. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en ella y por lo que tú seguirás haciendo, y que ella pueda seguir confiando en ti cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estos hermanos, y gracias por los que estamos aquí de manera presencial, por nuestra familia, por mi mamá, Señor, que tú la sigas bendiciendo, que tú la sigas fortaleciendo en cada área de su vida, Señor, y que tú, Señor, le ayudes, Padre, a cada día a crecer más en tu conocimiento, en su servicio a ti, Señor, y en las fuerzas que tú le vas a dar para seguir adelante, Señor. Por Eliab, nuestro hijo, Señor, que está aquí también con nosotros ayudándonos. Te pido que tú le bendigas grandemente, Señor, en cada área de su vida. Que tú lo fortalezcas, que tú le ayudes, Señor, a salir adelante, Señor, en sus proyectos, en sus anhelos, Señor, en lo que Él tiene en su corazón. Ayúdalo, Señor, dale salud, fortalécelo y guíalo, Señor, en cada parte y en cada aspecto de su vida, Señor, por mi esposo, por mí, por aquellos que no están, Señor, de nuestra familia. Que tú nos bendigas también, Señor, y tú nos ayudes a seguir adelante confiando en ti, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor, y ayúdanos para que podamos seguir adelante confiando y sembrando, Señor, para tu reino, sabiendo de que recibiremos recompensa, Señor, si seguimos haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. En esta noche, Señor, entregamos nuestras vidas a ti, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias. Dale, bendiciones, hermanos. Un placer, ¿verdad?, poder compartir en esta noche. Y los esperamos el domingo. Los que pueden y tienen los medios, como siempre decimos, de manera presencial. Y los que les es de ayuda todavía las transmisiones por asuntos de distancia y demás, lo pueden hacer, ¿verdad?, de manera online. Sí. Para Dios, para eso es la herramienta. Así que el Señor les bendiga. Buenas noches. Tema sea de mucha bendición. El Señor les bendiga. Para Dios.